Carlos Heller nació en Villa Domínguez, en Entre Ríos, aunque su familia migró cuando él tenía 9 años para Buenos Aires. Egresado del colegio secundario con el título de técnico mecánico, se dedicó a trabajar en una empresa de autopartes. Con el correr del tiempo, se transformó en un dirigente destacado del movimiento cooperativo y llegó a ser presidente del Banco Credicop, puesto que ocupa actualmente. En cuanto a su vida y carrera como dirigente deportivo, fue vicepresidente de la gestión de Antonio Alegre en Boca, cargo que ocupó durante la década que Alegre fue titular del Club de la Ribera. Hoy, en los especiales de 360 TV, te invitamos a compartir la historia de vida de Carlos Heller, un dirigente de fuerte respaldo dentro del fútbol local y que en algún momento incluso apareció como la figura que podía llegar a reemplazar a Julio Grondona en la presidencia de AFA. Yo viví en Villa Domínguez hasta los 9 años, así que tengo los recuerdos que uno tiene de la niñez, de mis amigos, de la escuela. La escuela era un lugar importante del pueblo y de la estación del ferrocarril, donde uno de los entretenimientos top era ir a la estación cuando venía el tren, ¿no es cierto? Esa estación después, en el desguace ferroviario, quedó como un recuerdo. Hace poco estuve, la estación está, pero sin ferrocarril. Creo que ahora están tratando de volverlo a habilitar. ¿Y su papá era mecánico? Mi papá era mecánico, entre otras cosas, porque en su juventud trabajó de muchas cosas. Trabajó en Vialidad Nacional, en Vialidad, manejando algún equipo para abovedar caminos. Fue encargado de mantenimiento en una estancia. Trabajó en un astillero. Finalmente se instaló con un tallercito justamente en Domínguez, y más o menos cuando yo nací. Y ahí se quedó hasta que nos vinimos para Buenos Aires, y bueno, tenía el taller, que era un taller donde se hacía de todo, ¿no? Es decir, se arreglaba autos, cosechadoras, tractores. Yo tengo esa imagen porque teníamos un patio muy grande y recuerdo allí que jugábamos en las máquinas que estaban paradas, era parte de nuestro juego, y eran talleres donde se hacía de todo, no eran los talleres de hoy que se saca una pieza y se cambia. Las piezas se hacían, se rehacían. Recuerdo que mi padre tenía el torno, rellenaban las piezas y las volvían a tornear para volverlas a hacer aptas para poder ser utilizadas. Era mecánica muy, muy artesanal, donde había mucho oficio. Y bueno, me acuerdo de eso. Y mi mamá trabajaba también, le ayudaba en el taller. Ella pintaba a pincel, ¿no? Pintaba los autos que se reparaban, la parte de pintura la hacía mi mamá. Domínguez era un pueblo que vivía alrededor de una gran cooperativa, digamos. La entidad más importante del pueblo era el Fondo Comunal, que es una de las cooperativas primeras de la historia argentina de cooperativas, una cooperativa de consumo, donde estaba el gran almacén de Ramos Generales, pero también era la cooperativa que comercializaba la producción de los chacareros, que le entregaban la producción y era quien comercializaba. Más adelante, incluso allí se instaló en el Fondo Comunal una aceitera, hacía aceite de lino. Que era la empresa que le daba trabajo a la mayoría de la gente del pueblo. Es decir que lo cooperativo, un primo mío fue gerente muchos años del Fondo Comunal,
Es decir, que lo cooperativo casi está en los genes, ¿no es cierto? Y ya cuando vinimos a Buenos Aires, mi hijo fue de los primeros dirigentes del cooperativismo de crédito, aquí en la etapa de la fundación del cooperativismo de crédito, y de alguna manera algunos accidentes que me incluyen terminaron marcando mi vida también vinculada al cooperativismo, pero justamente cercano y alrededor de esa actividad de mi padre. ¿Y cómo se da esa inclusión suya? ¿En qué contexto se da? Yo trabajaba en lo mío de aquel momento. Yo me había recibido de técnico mecánico y estaba estudiando ingeniería. Un poco con la tradición fierrera de la familia. Y a fines del 1962, hay en la Argentina una de las tantas crisis que hay, y esa crisis afecta fuertemente al sector automotriz, y las automotrices toman medidas respecto de anular órdenes de compra que tenían las autopartistas. Yo trabajaba en una autopartista, Talleres Electromecánicos Norte, Sociedad Anónima, TENSA, era la sigla del nombre de la empresa. Y se produce esa crisis y TENSA decide hacer lo que en general hacen las empresas, que es ajustar siempre por el lado de los trabajadores. Y entonces deciden achicar la dotación y deciden hacerlo con un criterio de los más jóvenes, los con menos antigüedad y los solteros. Yo me anotaba en las 3 listas, estaba al frente ahí en las 3 listas, así que volé. Me quedé sin trabajo. Estaba por casarme, tenía previsto en febrero casarme, y no había trabajo. En el momento cuando hay crisis, en general, y cuando las empresas están echando gente, conseguir trabajo es bravo, es duro. Y se abría la cooperativa de Doctor Cetrángolo, se llamaba, que estaba a media cuadra del hospital Doctor Cetrángolo de Vicente López. Y entonces los amigos de mi viejo, porque con la oposición, yo diría, de mi viejo, me dicen: ¿por qué no venís a trabajar con nosotros de cajero? Y así no tenés que cambiar tus planes de vida, ¿no? Lo que yo tenía previsto. Y yo no sabía nada, ni sabía de lo que se trataba. Tenía, yo diría, el entusiasmo y el coraje que uno tiene a los 22 años, 23 años. Y acepté entrar de cajero, porque ellos me decían: no hay problema, esto empieza de cero, en realidad lo que necesitamos es alguien de confianza, acá no es que se abre, hay una cola de gente, vas a aprender con el propio crecimiento de la actividad, así que no vas a tener problemas. Y yo acepté con una condición, que siempre lo digo de esa manera, un poco en broma. Dije: bueno, yo acepto si ustedes me aceptan que cuando consiga de vuelta trabajo en lo mío me voy. Bueno, y seguí buscando hasta ahora y no conseguí, así que me quedé haciendo eso. Entonces empecé allí de cajero, me enganché con la actividad que tenía mucho de social, empecé a acompañar al gerente por las mañanas. En esa época las entidades financieras abrían a las 12. Y a la mañana el gerente salía a hacer promoción, tocar timbre, a visitar a las pequeñas empresas, a los comercios, a invitarlos a que abran una cuenta y comiencen a operar con la cooperativa. Y bueno, yo lo empecé a acompañar y empecé a entender el tema y el idioma y la jerga y demás. Y como estábamos en una etapa de gran expansión y seguramente alguna